Buen día, sean bienvenidos a una misión más de nuestro programa, Convivencia Pacífica. Me presento, soy Diana Karen Hernández Alejandro y el día de hoy les doy la bienvenida a una misión más de su programa favorito. El día de hoy hablaremos sobre el derecho mercantil, así como también tenemos preparados muy buenos temas, como son concepto y evolución histórica, actos de comercio, sujetos del comercio mercantil. Para poder entender todo esto, contamos con la presencia de grandes invitados. Ahora con ustedes, Gil Sandoval Angélica, González Gómez Jessica Yamilet, Murrieta Silva Edson, Sosa Juárez Luis Ernesto y Martínez Bravo Noel Yolotzin, a quienes les doy la bienvenida y las gracias por acompañarnos. Me alegro de contar con un gran equipo y después de ver su disposición les recomiendo a la audiencia ponerse cómodos y comenzaremos. Iniciaremos con el tema de concepto y evolución histórica. Bueno, para comprender qué es el derecho mercantil, es oportuno primero que entendamos y conozcamos la aparición del comercio, que se remonta a la época romana, donde empieza a florecer el comercio mostrando operaciones de compra y venta de las mercancías en su próxima reventa. Sin embargo, habían normas que regulaban específicamente dichas operaciones. De este punto, me parecería que en la Edad Media es donde se estableció el sistema feudal y el crecimiento de la población, que da pie vital al desarrollo de la agricultura y por consiguiente el crecimiento del comercio. Tienes razón, Diana. Este fue un importante momento en la historia porque significó el nacimiento de lo que sería el comercio mercantil, pues empieza a tener noción de que es un derecho distinto al común. Inicia el establecimiento de ferias, en donde comerciantes ambulantes ofrecían sus productos al público en general, introduciendo así la moneda como valor de cambio para el logro de las transacciones. De hecho, tengo la idea de que estos eran los mismos típicos mercados que aún solemos ver hoy en día, en donde cada vendedor exhibe sus productos y pues hay grupos respectivos de personas que los buscan, ya sea para hacer un trueque o para pagar económicamente. No se te olvide mencionar que surgieron los denominados gremios de trabajadores, que esto se trataba de asociaciones económicas en las que se agrupaban trabajadores que poseían el mismo oficio. Podría decirse que son los antecedentes de los actuales sindicatos de trabajadores. Y pues más que nada buscaban proteger los intereses de los comerciantes, controlando la calidad y el precio de los productos, por lo que se empezaron a implementar ciertos principios de uso y prácticas mercantiles que se darían inicio a las normas de este tipo de derecho. El comercio, en su aceptación económica original, consiste esencialmente en una actividad de mediación o interposición entre productores y consumidores, con propósito de lucro. Así que hay que entender que el comercio como aquel medio por el cual cierto bien llega a nuestras manos, teniendo en cuenta que los comerciantes que hacen posible esto son personas especializadas en este ámbito y buscan obtener cierta ganancia por parte de este acto. Y entonces aquí, donde hace su entrada triunfal el derecho mercantil, nació precisamente para regular el comercio, o mejor dicho, los actos y relaciones de los comerciantes propios de la realización de sus actividades mediadoras. Aunque hay que poner mucha atención a esto, pues implícitamente nos habla de la existencia de relaciones entre los particulares, por lo que se concierne al derecho privado, y el mercantil será una de sus ramas que buscará regular tales relaciones, así como los actos que surgen de la actividad económica. Esto sí ha sido muy interesante. Angélica, ¿podrías ayudarnos dándonos información sobre los actos de comercio? Claro, comencemos por definir qué es un acto de comercio. El acontamiento del derecho mercantil se realiza por medio de los actos de comercio, porque son ellos los que reclaman el tratamiento distinto al de los actos sometidos por el derecho civil. Se le conoce al acto de comercio como algo perteneciente al ámbito legal, el cual hace referencia a la adquisición que se realiza a través de la concreación
de un pago sobre un producto o los derechos sobre él. Un ejemplo de acto de comercio que absolutamente todos hemos realizado es la compra de un teléfono celular, por el cual hemos realizado un pago para adquirir dicho artículo. Otro ejemplo del mismo son las personas que compran distintos artículos, los cuales pretenden vender nuevamente, esto con la finalidad de la recuperación monetaria del artículo, para así poder adquirir más productos y volver a venderlo, como un ciclo. Sin embargo, se sabe que distintos autores no marcan ninguna definición de acto de comercio como absoluto e incluso consideran inalcanzable esta definición, por lo que incluso el Código de Comercio decidió enumerar distintos actos, los cuales se les otorga dicho carácter. Los actos comerciales solo se registrarán dispuesto al código y además las leyes mercantiles aplicables. Entonces, el Código de Comercio será un conjunto de normas que regulen las relaciones mercantiles y comerciales, siendo esta la base del derecho mercantil, y por ello los sujetos que se podrán acatar serían solo con el código y dispuesto a él. Lamentablemente no, ya que como es bien conocido, el derecho mercantil no lo constituyen solamente los actos de comercio, puesto que el mismo Código de Comercio anuncia que no es así. Tienes toda la razón, Epson, y me parece importante mencionar que el problema de la definición de acto de comercio no solo se presenta en nuestro sistema jurídico, sino en todos aquellos sistemas cuyo derecho privado ha sido dividido en dos ramas, es decir, en derecho civil y derecho mercantil. Concuerdo contigo, pero a pesar de las dificultades para definir el acto de comercio, los estudiosos han tratado de identificar la esencia del acto de comercio para poder distinguirlo del acto civil, de lo cual resultan las siguientes características o elementos. Estos son actos propios del lucro. El lucro implica la obtención de una ganancia por la ganancia misma y no por satisfacer una necesidad. Ahondando en el concepto de ganancia, está el de especulación, que básicamente consiste en la obtención de una ganancia con base en las variaciones en los precios de compra y venta. Actos de intermediación en el cambio, que consiste en la interposición del tercero entre el productor o de un bien y servicio al consumidor final. Este es para facilitar el intercambio entre estos dos y la obtención de una ganancia. Por ejemplo, mi tío tiene un puesto donde vende verduras, entonces esto lo convierte en el intermediario entre el productor y el consumidor final, porque además de facilitar el intercambio, él obtiene una ganancia. Actos masivos. La cantidad de actos realizados por una persona son numerosos. La razón de esto es que las ganancias se obtienen a través del intercambio sucesivo, ya que un acto aislado no permite el lucro. Un ejemplo de acto masivo podría ser cuando un comerciante compra una tonelada de maíz para revenderlo. Y finalmente tenemos que son actos realizados por empresas. Aunque esta característica es problemática porque el derecho mercantil incluye varios actos que no necesariamente tienen que ver con una empresa. Como ejemplo de actos realizados por una empresa, tenemos los actos inherentes a las empresas transportistas, de turismo, abastecimiento, de suministros, de fábrica y manufactura. Es importante mencionar que dichas características no han sido suficientes para distinguir a los actos de comercio. Por ello, la doctrina ha propuesto diversas clasificaciones de acto de comercio, entre las que encontramos actos absolutamente mercantiles, es decir, que siempre y necesariamente están regidos por el derecho mercantil. Por ejemplo, en la apertura de crédito, como nos lo dice el artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, este es un acto de naturaleza mercantil. Hay un buen número de actos que no son esencialmente civiles o mercantiles,
sino que pueden revestir uno u otro carácter, según las circunstancias en que lo realicen, y de las cuales dependerá que sean regidos por el derecho civil o mercantil. Si este último es aplicable, tendremos una segunda clase de comercio que es denominada acto de comercio mercantilidad condicionada. Un caso muy claro es un contrato de compra-venta, que se regula por el carácter civil y mercantil, donde primero conlleva la necesidad de celebrar un contrato por el acto que se va a realizar. ¿Y cómo podremos saber cuál es la mercantilidad que determinan estos tipos de actos jurídicos? Pues mira, Diana, dentro de los actos de mercantilidad condicionada encontramos una subclasificación, la cual nos dice que pueden ser principales. Si se piensa que en la mercantilidad de un acto puede estar condicionada por alguno de sus propios elementos, o bien resulta de su conexión con otro acto, que por sí misma haya adquirido el carácter de mercantil. Es lo que me preguntabas, pues estos actos buscan atender a 3 aspectos. Y no debemos olvidar que estos elementos principales que constituyen nuestro hecho. Primeramente está el sujeto, quien lo realiza. Entiendo. Entonces, un ejemplo que podría entrar dentro de este aspecto serían las operaciones de bancos. Así es, como nos los dice el maestro Barrera Graf, ya que señala que el sujeto que realiza el acto es el determinante para clasificar los actos de comercio, la persona que realiza el acto o que interviene en el contrato. Posteriormente se nos habla también de la voluntad, que persigue la realización de un fin concreto. Por ejemplo, yo compro cierto artículo con el fin de darle un uso específico o para después revenderlo. Y el objeto, las compras y venta de proporciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles. En este caso, el objeto podría ser un cierto porcentaje de una empresa o cualquier artículo comercial. Por cierto, no hay que olvidarnos de los aspectos que suceden al celebrar un acto comercial en el cual adquirimos una reciprocidad entre ambos sujetos que intervienen en el acto, ya que se crean y se transmiten, incluso extinguen los derechos y obligaciones de los comerciantes como derivados de ellos, que encontramos las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Es cierto, ya que estas son muy importantes a la hora de realizar un acto para que se lleve a cabo completamente y haya una compensación entre el acreedor y el deudor. Tienen razón. Un ejemplo muy claro en nuestra vida cotidiana es cuando contratamos servicio de internet o telefonía. Es un acto mercantil de servicio. Claramente, la obligación de hacer es el contrato por no hacer, ya es por parte de nosotros, pues no debemos maltratar el equipo que la empresa nos ha proporcionado, o en caso de que suceda eso, correrá por nuestra cuenta el pagar la cantidad que corresponda al objeto dañado. También puede ser cuando compramos un automóvil. Claro, pues es una obligación de dar nuestro, que el acreedor nos dará el bien por el cual ya pagamos y especificamos en un contrato previamente realizado. No olvidemos también que existen, por decirlo así, fraudes o engaños, pues que generalmente ocurren cuando compramos por internet, donde muchas veces vemos algún objeto o aparato electrónico que nos gusta o porque está a bajo precio y se nos hace más fácil conseguirlo por ese medio, cuando en realidad puede resultar una estafa y no se cumple la obligación por parte del vendedor, tal vez por parte del comprador, sí, pues porque deposita el dinero antes de obtener su producto. Qué interesante, pero ¿por qué no empezamos a hablar sobre los sujetos del derecho mercantil?
Claro, para comenzar, el sujeto de la actividad mercantil lo es tanto el que ejecuta aisladamente actos de comercio como el que ejecuta estos mismos actos por razón de su profesión. Es decir, que las personas llamadas sujetos del derecho mercantil pueden ser cualquiera que ejerce esta profesión, como por ejemplo alguien que vende fruta en un mercado, una papelería, las personas que venden en una miscelánea, ya que son actividades que realizan todos los días habitualmente, pero también hay algunos actos que cualquier persona normal realiza, lo que los vuelve sujetos de derecho mercantil. Claro, hacia eso iba. Resulta que hay veces en las que sin querer, por decirlo de alguna manera, llevamos a cabo actividades que nos convierten en este tipo de sujeto. Por ejemplo, una vez mi primo tenía que conseguir dinero para el regalo de su novia y contaba con unos audífonos, así que los vendió. Practicó el comercio, por lo que se convirtió en este tipo de sujeto. Entonces, la vez que vendí mi teléfono también cuenta, pero no deben olvidar que es importante que encontremos y contemos con los derechos y obligaciones a nosotros vender un objeto que tenemos el derecho de cobrar por pero también tenemos la obligación de entregarlo y así que esto dependerá de cada quien, pues hay quienes solo buscan engañar. Considero que sería bueno hacer mención de la definición de comerciante. Bueno, dentro del Código de Comercio hay una parte que nos dice: toda persona que según las leyes comunes es hábil para contratar y obligarse, y a quien la misma ley no prohíbe expresamente la profesión del comercio, tiene la capacidad legal para ejercerlo. Comerciantes podemos ser básicamente todos, pero hay algunas excepciones de las que hablaremos más adelante. El ejercicio de los actos mercantiles, o sea, el ejercicio del comercio, debe hacerse en nombre propio. Esto se refiere a que, por ejemplo, cuando hay un negocio que es nuestro, pero tenemos a personas que nos ayudan, es decir, trabajadores, esos ejercen el comercio en el nombre del dueño comerciante. Para poder entender mejor quiénes son sujetos del derecho mercantil, considero conveniente analizar las dos figuras jurídicas que pueden ejercer actos de comercio en México, de acuerdo con la legislación. ¿Te refieres a las personas físicas y a las personas morales, cierto? Sí, y como hemos analizado en un podcast anterior, por persona física se entiende al ente capaz de derechos y obligaciones, al ente capacitado por el derecho para actuar jurídicamente como sujeto activo o pasivo en dichas relaciones. En otras palabras, cuando hablamos de persona física, nos referimos a todos los hombres y mujeres considerados individualmente susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones. Cabe señalar que todas las personas físicas, por el hecho de serlo, tienen determinadas cualidades, propiedades o características jurídicas que las distinguen. Si estoy hablando de los atributos de la personalidad, y que en este caso son el nombre, domicilio, patrimonio, capacidad jurídica, estado civil y nacionalidad. Muy interesante. Ahora, ¿alguien puede ayudarnos a entender qué es una persona moral? Por supuesto, cuando hablamos de una persona moral, hacemos alusión a un conjunto de dos o más personas que se reúnen para formar una entidad, a fin de lograr un objetivo en común o un fin determinado. Recuerden que en el artículo 25 del Código Civil Federal, en donde se menciona quiénes son las personas morales. También sabemos que una persona física puede ser cualquiera de nosotros, un empleado, un profesionista o un comerciante, mientras que una persona moral puede ser una empresa, una sociedad mercantil o una asociación civil, como por ejemplo está el Centro de Integración Juvenil de Tehuacán. Exacto. Y hablando de los atributos de las personas morales,
tenemos la razón o denominación social, domicilio, patrimonio, capacidad y nacionalidad. Qué curioso todo lo que comentas. Ahora sí, teniendo en cuenta al comerciante como principal sujeto del derecho mercantil, necesitamos conocer sus derechos y obligaciones. Entre sus derechos nos encontramos con concurso mercantil. En caso de insolvencia, un comerciante puede obtener la declaración de concurso mercantil con la finalidad de acordar un plan que permita al comerciante obtener la quita o espera de sus acreedores, por lo que podemos entender como una prórroga con la cual se da solución a ambas partes, dándole tiempo o una oportunidad al comerciante para solventar sus deudas. Exclusividad de ciertas actividades económicas. Al tener la calidad de comerciante, le permitirá el realizar ciertas actividades. Agremiación. Los comerciantes pueden agremiarse para la defensa de sus intereses. En los últimos años, la agremiación ha cobrado una posición estratégica en la economía del país. Un claro ejemplo de esto es el defender la actividad comercial nacional de prácticas desleales o no adecuadas de productores extranjeros. Ahora también un comerciante tendrá ciertas obligaciones como lo son la inscripción en el registro público de comercio de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios. Se busca dar a conocer los actos de comercio que realiza el comerciante y dar certeza jurídica, así como contar con datos esenciales como su nombre, clase, comercio u operaciones, fecha de sus operaciones, domicilio, etc. Llevar una contabilidad adecuada según los estípulos en el artículo 33 del Código de Comercio. Elegir los recursos y herramientas y sistemas de registro y procesamiento que más se adecuan a las características del negocio. El Código de Comercio nos dice que la conservación de la correspondencia que tenga la relación con el giro del comerciante. Esto hace referencia a guardar por un plazo mínimo de 10 años aquellos documentos o formatos que se reciban y sean relevantes o mantengan relación con sus negocios. Esto con el fin de evitar conflictos con terceros en caso de malos entendidos. La competencia leal, como su nombre lo dice, se refiere a que los comerciantes sean honestos y se abstengan de realizar actos que provoquen la competencia desleal, inducir al error público sobre la naturaleza de los productos o servicios ofrecidos por el comerciante, o que creen confusión o desacrediten los productos o servicios de otros comerciantes. Un claro ejemplo de esto es cuando algún local venden un producto por un precio menor al establecido. Esto con el fin que tenga más ventas, pero eso les afecta a sus competidores, quienes sí tienen una competencia leal. Todos los comerciantes e industriales, sin excepción y obligatoriamente, deben de registrar y actualizar anualmente cada uno de sus establecimientos en el Sistema de Información Empresarial Mexicano. Los comerciantes han de registrarse en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, esto con el fin de reunir y administrar la información relevante de los mismos. Bueno, continuemos hablando acerca de la capacidad, pero refresquemos estos conceptos ahora en un entorno de materia mercantil. Dentro de los atributos de las personas encontramos la capacidad, que es aquella con la que todos los seres humanos nacemos y la perdemos con la muerte. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. Es chistoso cómo es que la ley expresa esto, mientras que la realidad es otra, debido a que cuando una persona muere, si es que en vida contrajo deudas y por consiguiente obligaciones con el pago, y llegada a morir sus deudas no acabarían, sino que seguirían presentes y otras personas tendrán que pagar por ellas, de ahí los famosos avales.
Excelente aportación. Se debe tomar en cuenta todo eso. Dentro de la capacidad jurídica se dividirá en dos vertientes, lo que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La de goce es con la que nacemos todos, la cual es una aptitud para tener derechos y obligaciones. Y la de ejercicio es aquella en la que el sujeto hace valer sus derechos y obligaciones en un nombre propio. Bueno, haciendo un paréntesis, hay personas que no cuentan con esto. Conocí a una persona que tenía un hijo con una discapacidad y no se podía valer por sí mismo. Entonces sus padres básicamente se hicieron responsables de él toda su vida, aun cuando ya era adulto. En efecto, así es, y eso se le denomina incapacidad de ejercicio, que puede ser, como bien ya lo dijiste, por causas naturales como enfermedades o bien la legal prevista, y esto se referencia a que todos los que son capaces de obligar pueden, por lo tanto, y por lo general, ejercer el comercio, no podrán ejercerlo los incapaces. Bien, pero aquí les traigo algo muy interesante. La regla de la capacidad para comerciar, de que estamos ocupándonos, salvo las excepciones indicadas, siendo una consecuencia de la capacidad para contratar. Debe examinarse en cuanto se refiere a los menores y a la mujer casada, para cuyas personas la ley mercantil dicta especialmente reglas particulares. Se dice básicamente que hay excepciones para el comercio de los menores de edad y las mujeres casadas. Bueno, en cuanto al menor, esto con estas dos condiciones que se reúnan: que el menor sea emancipado, que esté autorizado para el ejercicio del comercio por su padre o tutor. ¿Qué opinan de esto? Yo en lo personal creo que en lo que respecta a los niños es bastante entendible, pues puede llegar a ser hasta un abuso, cuando los niños tienen la única obligación de estudiar y tener una infancia feliz. Sin embargo, la realidad es otra, y esto no sucede. Los niños salen y ejercen estos actos en el nombre de otros. Sin embargo, con las mujeres es algo que me parece muy descarriado, ya que, por ejemplo, aquí en México, muchas mujeres que se quedan solas con una familia han tenido que mantener a esta, y lo han hecho mediante actos de comercio. Solo imaginen que esto dependiera del permiso de terceros. Es una total injusticia y falta de equidad de género. En principio, al hacerse mayor de edad, la mujer es capaz de ejercer el comercio, igual que el hombre, pero durante el matrimonio está limitada su capacidad, un homenaje al marido que es el jefe de la familia. En caso de las mujeres casadas, se me hace un poco absurdo este ideal, y del siglo pasado, en donde la mujer debía ser ama de casa y solo eso. Aunque no se presenta esto en México, sí está vigente, o al menos lo estuvo en países como España e Italia. Literalmente, el marido y solo él podía dar su consentimiento mediante una autorización especial para que la esposa ejerciera el comercio. No veo la necesidad de esto. De hecho, creo que era mejor que la esposa pudiera ser comerciante sin necesidad de una autorización, pues beneficiaría al proveer de manera económica a su hogar, según sientan las bases del matrimonio, en donde ambos cooperan para cubrir sus necesidades. Hay casos en los que el consentimiento del marido no es necesario para que la mujer pueda adquirir la cualidad jurídica de comerciante. Bueno, en mi opinión, en cuanto a las mujeres, siento que, al menos por lo que estamos viviendo hoy en día, se podría tomar como un caso de machismo. Y si aunque esto no sea vigente en nuestro país, siento que los ideales de dichos países, los cuales propician este tipo de prohibiciones, siguen con la misma mentalidad que tienen las personas de hace muchos años atrás. Hoy en día se sabe que la mujer no solo debe ser una buena ama de casa, sino que tiene los mismos derechos que los hombres.
y no por el simple hecho de estar casada se le deben atribuir a su esposo dicho derecho de autorizar a la mujer el realizar ciertas cosas o no. Sin embargo, lamentablemente, en esos países creen que es lo correcto. Y lo peor de todo es que las mujeres casadas piensan exactamente lo mismo. Y no se puede hacer absolutamente nada al respecto. La mujer no puede verificar acto alguno sin autorización del marido, ningún acto jurídico. En mi opinión, ese tipo de restricciones que se manejaban en códigos civiles como el de Perú o el de Francia, me parecen medidas innecesarias, poco razonables y, por qué no decirlo, incluso ridículas. Posiblemente en el contexto de aquel entonces era algo normal. Sin embargo, los argumentos que se manejaban no me convencen y creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo. Hoy en día es más que claro que la mujer juega un papel muy importante en muchos ámbitos y no solamente dentro del hogar. Por eso considero importante informarnos e investigar para que las cosas que en la actualidad están mal se corrijan y no pasen ese tipo de situaciones nuevamente. La autorización del marido para ejercer actos de comercio solo comprende los que sean de este género. Se presume que la mujer autorizada para comerciar está para presentarse en juicio por los hechos o contratos relativos a su comercio. En caso de oposición inmotivada del marido, pueden los jueces conceder la autorización. Al parecer, todas están en desacuerdo ante esta situación, y yo me incluyo, pues se me hace un hecho completamente incongruente que en el caso de las mujeres se les tenga que otorgar un permiso para poder ejercer un acto mercantil, pues tienen que depender y sobresalir ellas mismas, donde su única fuente de ingresos o sustento para sus hogares son a través de esos medios. Hoy en día la mujer tiene los mismos derechos y oportunidades que los hombres, y aunque esto no sucede en nuestro país, es un hecho que no se nos hace justo para las mujeres. Vaya que ha sido muy interesante hablar sobre este tema y concuerdo con ustedes, que eso es algo que ha pasado en otros países y ya hace mucho tiempo, pero me parece un tema muy interesante. Gracias por aportar. Así que esta charla ha sido muy buena, pero nos hace falta conocer sobre la incompatibilidad y prohibiciones que existen. ¿Crees que podrías ayudarnos, Angélica? Claro, con gusto. Toda persona que según las leyes comunes es hábil para contratar y obligarse a quienes las mismas leyes no prohíben expresamente la profesión del comercio, tiene la capacidad legal de ejercerlo. En el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que cualquier persona puede ejercer esta profesión, siempre y cuando no exista una ley que lo prohíba expresadamente. Pero ¿cuáles son estas personas a las que se les prohíbe esta profesión? Bueno, comenzaremos por los menores de edad que no estén emancipados, ya que ellos siguen sujetos a una patria potestad. Así es, ya que ellos no cuentan con la capacidad del ejercicio. Sin embargo, hoy en día es muy común ver a los jóvenes menores de edad ejerciendo dicha profesión, debido a que son contratados por los dueños de los comercios, esto con la finalidad de satisfacer sus necesidades. Otras personas las cuales no pueden ejercer esta profesión son aquellos que padecen de una enfermedad que les afecta física o psicológicamente. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Bueno, un ejemplo serían las personas que sufren de esquizofrenia. Debido a esa enfermedad psicológica, puede ser muy peligroso el que ellas ejerzan el comercio, ya que debido a las anomalías en distintas situaciones se podrían ver afectada la persona que sufre esa enfermedad o la otra persona involucrada en el acto de comercio. Y en cuanto a las prohibiciones, se podría decir que se considera entonces a la persona física o moral que tiene la capacidad para ser comerciante, tiene una prohibición para ejercer el comercio. La primera persona a la que se le prohíbe esta profesión es a los corredores, ya que si en alguna ocasión se les llega a sorprender violando esta prohibición, serán sancionados. La sanción puede ser desde una simple amonestación hasta la cancelación definitiva de su habilitación.
También se les prohíbe ejercer el comercio a los quebrados que no hayan sido rehabilitados y por último a los condenados por delitos contra la propiedad. Todo el que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño del lugar donde se hallaba, será penado con prisión de 1 año a 5 años. En teoría se les prohíbe a los condenados el ejercer el comercio es porque probablemente vendan cosas que no les pertenecen o que han robado, ya que al ser condenados una vez por dicho delito puede que su reputación ya no sea buena o que incluso los productos que decida vender sean de procedencia ilícita. Y no se nos puede olvidar mencionar que también existen otras personas a las cuales se les prohíbe, como notarios de ejercicio, estos especificando en donde dice la ley del notario, y los extranjeros en su calidad migratoria, estipulado en la Ley General de la Población. Y por último, los sindicatos, según la Ley Federal del Trabajo en el artículo 378, fracción 2. Ahora daremos paso a las conclusiones. Para concluir, el día de hoy abarcamos un tema de suma importancia, el cual fue sobre el derecho mercantil, el cual vimos como surgimiento y evolución histórica que ha tenido, por lo cual podemos recapitular lo siguiente. El derecho mercantil surge a raíz de la época romana, cuando el comercio comenzaba a florecer y empieza a evolucionar en la Edad Media, en donde el crecimiento de la población hace que el desarrollo de la agricultura evolucione y por consecuencia el comercio también incremente. Podemos apreciar que el derecho mercantil no es un tema nuevo o que haya surgido recientemente. Ese tema viene de bastante tiempo atrás y que nuestros antepasados ya ejercían este derecho y lo empleaban en operaciones de intercambio, lo mejor conocido como trueque. Eso se veía, por ejemplo, en algún tipo de mercado, en donde el vendedor o comerciante intercambiaba su mercancía y al pasar del tiempo se le fue asignando un valor a su mercancía. Ahora hablemos un poco sobre el comercio y podemos decir que desde que adquirimos algún producto para beneficio propio, ya estamos haciendo actos de comercio, pero no solo cuando compramos productos hacemos este tipo de acto, sino también cuando compramos un producto para su reventa y esperamos obtener un beneficio económico, también se le conoce como un acto de comercio. No olvidemos que un acto de comercio es la interposición entre productores y consumidores que buscan obtener alguna ganancia por este acto. Cabe resaltar algo, que los actos de comercio que se encuentran regidos por leyes y códigos mercantiles, o en otros términos, es regido por el Código de Comercio, ya que es el encargado de regular las relaciones mercantiles y comerciales. Hablemos un poco sobre los tipos o características de los actos de comercio, los cuales son 3. Uno de esos actos lo podemos ver cuando se obtiene una ganancia mucho mayor que los gastos que se llegaron a generar. A esto se le conoce como actos con propósito de lucro. Otro acto se le conoce como actos de intermediación en el cambio. Eso se ve reflejado en donde un vendedor de productos del campo, como la verdura, se vuelve un intermediario entre el productor y el consumidor final, además de que obtiene una ganancia el intermediario. Ahora hablemos sobre un acto llamado actos masivos. Ese se ve reflejado por grandes empresas o ciertas corporaciones en donde hacen compras excesivas de mercancías para satisfacer sus necesidades. Por último acto, tenemos actos realizados por empresas. Y esto lo vemos en manufacturas o transportistas, ya que no necesariamente tienen que ver con la empresa, sino que se dedican a brindar un servicio. Cambiemos de tema. Ahora quiero hablar sobre algo que llamó bastante mi atención, y es sobre personas. Cuando hablamos de personas, no me refiero a personas comunes como tú o yo. Cuando hablamos de personas en términos mercantiles, hago referencia a personas físicas y morales. Cuando hablo de persona física me refiero a todo hombre y a toda mujer
que contraen derechos y obligaciones. Y no solo eso, sino también tienen su nacionalidad, patrimonio, nombre, domicilio y estado civil. En otras palabras, una persona física somos todos nosotros, profesionistas, comerciantes, ciudadanos y entre otros. Y cuando hablamos de persona moral, no solo estamos hablando de una persona, sino que se ven involucradas 2 o hasta más personas, y que tienen por finalidad el reunirse para crear una sociedad a fin de lograr un objetivo. Para que quede más claro, al hablar de personas morales, hacemos referencia a una empresa o a una sociedad civil, ya que aquí se ven más de 2 personas involucradas. Otra característica que tienen las personas morales es que estas no tienen nombre o estado civil, sino que cuentan con una denominación o razón social, capacidad y nacionalidad. Como conclusión, al iniciar un negocio implica contar con recursos e información como la que fue presentada el día de hoy. Esto con finalidad de ejercerlo correctamente. Gracias. Muy bien, durante este programa tuvimos temas bastante interesantes y un tópico que la mayoría de nosotros conocemos, que es el comercio. Mediante este tenemos todos los productos, aparatos electrónicos, novedades de otros países, así como nueva tecnología, avances médicos, académicos, solo por mencionar algunos. Gracias a las personas que se encargan de obtenerlas y que lleguen a nosotros bajo ciertos precios establecidos por las autoridades. Dichos estándares son pactados por tratados internacionales en el que el país tiene con nosotros, para que no se cometa el famoso fraude o algún tipo de estafa por parte de los comerciantes hacia los consumidores. Se han creado códigos y leyes para las cuales se deben de regir los comerciantes. Desafortunadamente vivimos en un país en donde no son aceptadas estas y se imponen los que, como coloquialmente se dice, sacados de la manga, porque tal parece que un comerciante informal sabe mucho más que alguien que sí está estudiado y preparado. Nos podemos dar cuenta de esto a diario. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no hemos visto que la gente regatea, como se dice, para su propio beneficio y ahorrarse así ciertos pesos? Es de lo común, aunque no tendría que ser así. Y nadie está exento de todo esto, ya que todos lo hemos hecho alguna vez, indirectamente, cuando algo no nos parece, entre comillas, justo. También se puso sobre la mesa los temas, el proceso que lleva a cabo para la obtención de mercancías, la compraventa de mercancías ya pagadas, los distintos intermediarios que participan en la obtención de estas, solo por más. Están los actos con propósito y lucro, que estos se logran cuando el ingreso que se obtiene es mayor que los gastos que se generan a la hora de producir algún producto. Están yo pienso que el de los fines de lucro, es los más usados. Yo pienso que igual empleados y la mayoría de los comerciantes anhelan, porque a quién no le gusta generar muchos ingresos sin generar gastos. Otro de los actos son de los de intermediación en el cambio, que es otro de los más frecuentes, en el cual un tercero está involucrado en la obtención de la mercancía. Los actos masivos son más practicados por las grandes corporaciones, como ya bien mencionó mi compañero, y también compran cantidades excesivas de mercancía para tener un gran inventario y evitar las compras constantes. Resulta mucho más práctico, a mi parecer, aunque no en todos los casos. Por ejemplo, alguien que se dedica a la venta de frutas y verduras no le convendría, debido a que estos tienen un cierto tipo de vida antes de madurar y echarse a perder. Si esto pasa, sería una pérdida en lugar de una ganancia. Otro de los realizados por las empresas, es decir, las que brindan servicios en lugar de una distribución de productos. Un ejemplo de este sería un club privado, ya que registra ingresos por uso de equipo de gimnasio, áreas deportivas y verdes, etc. Otro sería las que brindan servicios de fletes o transporte, o por mencionar algunas. Esto ha sido beneficioso para registrar y categorizar el tipo de empresas que ejercen en el país por su actividad predominante. Al igual, hablamos sobre los derechos y obligaciones que deben ejercer todos los involucrados en los actos de comercio. Un ejemplo de esto sería, yo qué sé, si quiero adquirir mercancía, por ejemplo, de Walmart, para su posterior venta, una obligación que tengo yo es pagar
los productos que voy a comprar. De igual manera, la empresa tiene la obligación de entregar en íntegras condiciones la mercancía y así se cumple o podríamos decirlo, se realiza una transacción exitosa. Otra puede ser el adquirir un servicio. La empresa tiene la obligación de brindarme los mejores beneficios y yo de pagar por dicho préstamo. A lo largo de este tiempo de pandemia, las empresas se han visto en la necesidad de innovarse y mejorar sus servicios y medios de distribución. Por lo tanto, se vio en un auge enorme el comercio de Internet, las famosas compras en línea. Sin embargo, esto no ha sido todo de color de rosa, ya que algunos estafadores y páginas falsas han hecho de las suyas para perjudicar a los consumidores. Existe una gran cantidad de empresas fantasma en publicidad extravagante y engañosa, que en contabilidad se les conoce como los famosos EFOS, que significan empresas que facturan operaciones simuladas. Pero esto no es algo nuevo, ya que antes de esta forma de comercio se explotara. En la vida real se realizaba y de alguna manera era hasta cínica y descarada en la que la gente lo hacía. No olvidemos que existe gente que ayuda al patrón para el mantenimiento y vida de la empresa, los trabajadores, pero estos llegan a explotar y abusar de la confianza de estos mismos que ayudan a la empresa. No olvidemos que pues tenemos que tener ese beneficio propio o ese beneficio para ellos también, porque de alguna u otra forma son el sostén de la empresa. Y hasta llegan a surgir pleitos por las malas condiciones en las que laboran y por el ingreso bajo que reciben. Y no llegan a brindar las prestaciones que la propia ley marca y establece como obligatoria que el patrón debe dar a sus trabajadores. Aquí volvemos a recordar los conceptos de persona física y moral, las dos vigentes, pero no tan definidas por la ley en el sentido de otorgarles un concepto como tal. Para ser sinceros, hoy en día muchos creen conocer este tema de empresas y negocios. El hecho de decir que voy a vender algo y exploto gente para que me den ingresos y mi negocio se haga de renombre, o se dé a conocer, estamos mal, en serio. Las empresas bien formadas llevan ese control de todo lo que sucede en ella. Ahí es donde entramos nosotros, los contadores, para hacer llegar la información de forma clara y precisa, y esto también sirve para la toma de decisiones eficientes. Debemos aprender y asesorarnos para que de alguna forma evitemos el comercio informal y este tipo de, entre comillas, tranzas. Muchos pueden decir que esto llega a ser imposible, pero con pequeñas acciones se hace la gran diferencia y marcan y destaca a la gente de los demás. En estos días el constante aprendizaje y actualización sobre temas de esta índole y esencia son bastante importantes, ya que todos los días se modifican, erogan y aparecen nuevos tratados y reglas que deben de acatar y conocer para evitar sanciones por parte de las autoridades. Pero siendo realistas, no le importa a la mayoría de la gente, solo se enfocan en obtener el efectivo y ver muchos ceros en su cuenta bancaria. Debemos empezar por uno mismo si queremos hacer y lograr el cambio. Y yo cierro con esto y espero que haya sido de su agrado. Bueno, con esto damos por concluido el programa del día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio y no olviden dejarnos su like y compartir la información para que les llegue a muchas más personas. Agradecemos la participación de todos nuestros invitados. Ha sido un placer tenernos en este episodio. Que tengan un buen día.